onda. Tenemos que seguir aquí padeciendo. Como dijo mi esposo en la tarde, esos no son buenas noticias. Jesús vino a traer el reino a la tierra. ¿Y cuántos pueden decir conmigo, Jesús fracasó? ¿Usted cree que Jesús fracasó? Entonces Jesús trajo el reino. Entonces si trajo el reino, no tengo que esperar que venga un reino, quién sabe cuándo. ¿Está o no está? ¿Alguien me puede decir está? Si Jesús es el reino de Dios y Jesús en toda su gloria está dentro de mí, y Jesús en toda su gloria está sentado en las alturas y está sentado en el trono de mi corazón reinando, ¿por qué tengo que esperarme a un futuro milenio para gobernar con Cristo Jesús? ¿No dice la palabra que Él nos llamó reyes y sacerdotes para Dios su Padre? ¿No dice, y entonces en el futuro, después de que hayan padecido toda su vida y se mueran, entonces finalmente los voy a nombrar reyes y sacerdotes? ¿No dice eso? Dice, al que nos amó y nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso quiere decir que usted es rey, usted es reina. En el fondo no hay reinas, solo hay reyes, porque es el rey en mí el que me hace rey. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Entonces el reino va a traer una serie de reformas en nuestra forma de pensar, porque hemos pensado demasiado religiosamente por demasiado tiempo. Y me refiero religiosamente cuando no estamos entrando a poseer las riquezas de su gloria, cuando no estamos entrando en las verdades espirituales del reino de Dios y seguimos viviendo una vida como si estuviéramos atados a la tierra. El reino de Dios tiene unas leyes muy diferentes a la tierra. No se rige por la tierra. El reino de Dios es verdadero y el reino de Dios viene, como decía Emerson, a darle forma a toda malformación nuestra que nos tiene en tinieblas, que nos tiene en desorden, que nos tiene en enfermedad, que nos tiene en carencias. Todas esas cosas son del reino de las tinieblas. Diga conmigo, bueno, mejor le hago la pregunta, ¿es la enfermedad del reino de las tinieblas o es del reino de Dios? Es del reino de las tinieblas. Y si el reino de Dios está en medio de vosotros, ¿qué le tiene que pasar a tu enfermedad? Tiene que huir. Ahora, si usted hace una encuesta en las iglesias y en las naciones, usted se va a dar cuenta que una gran mayoría de hermanos cristianos están enfermos. El reino de Dios no se está manifestando en sus cuerpos. Una gran mayoría de hermanos viven en escasez. El reino es poderosísimamente rico. Nuestro Padre es poderosísimamente rico. La religión y Babilonia te van a decir que la santidad es pobreza. La santidad no es pobreza. El ejemplo más grande de santidad es Dios, es el Padre. Y es maravillosamente rico. ¿Me está siguiendo? Si yo quiero ser semejante, amén, si quiero moverme en la semejanza del Señor, haciendo que su imagen se manifieste a través de mí, yo tengo que manifestar lo que Él es. ¿Me está siguiendo? Cristo ya no es Jesús. La epístola a los Corintios dice, si antes lo conocimos como Jesús, ahora ya no lo conocemos como tal. Jesús vino a padecer aquí en la tierra. Jesús vino a pagar un precio por ti y por mí. Pero Jesús, el Cristo, quien está sentado en la gloria en las alturas, de ahí es donde tomas tu identidad, del poder de la resurrección del Cristo dentro de ti. Jesús murió en la cruz, amén. El Cristo resucitó de entre los muertos.
el Cristo vivió en medio de nosotros. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo significa el ungido. Es la unción de Dios. Es la unción del Altísimo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo el Señor, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a abrir las prisiones de las cárceles, a traer manto de gozo y de alegría. Él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo que hacía de Cristo el ungido. Jesús, para poder levantar a su iglesia, necesariamente necesita ungir a su iglesia. Una iglesia que no tiene la unción del Altísimo no puede ser iglesia de Jesucristo, porque está negando el Cristo. El Cristo es la unción del Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén, gloria a Dios a esto? De hecho, el espíritu del anticristo no es el espíritu anti-Jesús, es el espíritu anti-unción, porque Cristo significa el ungido. El espíritu del anticristo se levanta, y dice Juan, ya está en medio de nosotros, porque se levanta en contra de la unción, se levanta en contra del conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando empezamos a entrar en las dimensiones del reino, y dice, vamos a